Seguidamente toca el tema aplicabilidad del convenio 169 y el reglamento de consulta. Nos va a exponer el doctor Ignacio Juan Randel, es nuestro invitado internacional proveniente de Argentina. El doctor Randel es abogado, calificado de entre los 20 abogados más influyentes de Argentina, magíster en leyes por la University of Chicago Law School, especialista en transacciones internacionales y derecho corporativo general, derecho a los recursos naturales y energía. Fue presidente del Environmental Health and Safety Law Committee, miembro del Consejo de la Section on Energy, Environmental, Resources and Infrastructure Law y Officer del Mining Law Committee de la International Bar Association, presidente del International Environmental Law Committee, presidente del International Natural Resources Law Committee, con un vasto conocimiento del derecho comparado, y por eso estamos seguros que su exposición nos va a seguir enriqueciendo en este congreso. Invitamos pues al doctor Ignacio Juan Randel a este podio para que haga su exposición, y pedimos para él un aplauso. Buenas tardes. En la presentación le había solicitado a mi colega, el decano del colegio, que tachara la primer línea de la presentación. Estoy en campaña para ser la segunda persona más influyente de mi casa después de mi mujer, y aún no lo consigo. Mal puedo estar entre los 20 de mi querido país. Estoy abrumado por la gentileza, la calidez y el honor de su invitación para poder compartir con ustedes este momento en una entidad de la trayectoria y del futuro, como es el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Muchísimas gracias. Da la casualidad que justo el día de mañana cumplo 25 años como docente. Hace 25 años daba mi primera clase en la Universidad Católica de Argentina, y me permito aquí, desde lejos de mi lugar, pero muy cerca de ustedes, agradecerle a Dios por estos 25 años, a mis padres por haberme permitido estudiar, y a mis hijos y a mi mujer especialmente por permitirme la cantidad de horas que uno le dedica a esta pasión por el derecho como una herramienta para el mejoramiento de nuestros pueblos y de nuestra gente. Me ha solicitado el colegio que me refiera a la aplicabilidad del convenio 169 y el reglamento de consulta, con este muy interesante título de oportunidad o problema, nunca tan bien elegido. El convenio de OIT 169 nos lleva a un tema que no es novedoso. De hecho, el origen, el antecedente está en el convenio 107 de la OIT de 1957. Más de medio siglo llevamos tratando este tema, lo cual demuestra el camino recorrido y el largo camino que nos queda por recorrer. ¿Cuáles son los valores que buscó el convenio 169 al modificar el 107? El respeto a los pueblos en su propia identidad, la autonomía de estos pueblos dentro del marco de los estados en los cuales se desempeñan, participación en aquellas decisiones que los atañe como pueblo originario,
¿Cuáles son los principios del convenio 169 de la OIT, de la cual tanto se habla y a veces no con tanta precisión? Primero, la identificación de los pueblos indígenas y tribales, fundándonos en el principio de la autoidentificación, es decir, permitirle a dichos pueblos originarios que sean los que determinen cuál es su identidad. La no discriminación, es decir, que nadie por pertenecer a un pueblo originario sea discriminado. Y esto va tanto a los no originarios como a los demás pueblos originarios. El reconocimiento de la cultura y otras características especiales de los pueblos indígenas y tribales, culturas que hacen a su verdadero ser originario. Y la consulta y participación, que es la médula del tema que hoy nos convoca. Respecto de la aplicación del convenio, existen dos teorías en el derecho, la monista y la dualista, según la cual cómo se incorporan al derecho los tratados internacionales. La teoría monista, que es la tradicional en América Latina, es que el tratado internacional queda incorporado al derecho interno una vez debidamente ratificado. La dualista, que es la más imperante en el derecho anglosajón, es que además de ser ratificada, tiene que ser luego incluida mediante un acto del Congreso y del Ejecutivo, según corresponde a la legislación, para transformarse para ser ejecutoriado localmente. Entiendo que en este momento, si mal no recuerdo, el día 7 se publicó el convenio aquí en Perú. Todos ustedes deben ser especialistas. El timing no es una de mis cualidades y siempre llego al lugar correcto en el momento incorrecto, y esta no ha sido la excepción. Con lo cual, muy poco calculo que les podré explicar que les resulte novedoso al respecto. Así que les voy a hablar un poco de cómo esto ha funcionado en Argentina. En Argentina, antes de la reforma constitucional del año 94, aplicábamos la teoría dualista, es decir, se ratificaba el convenio, pero luego además había que incluirlo dentro de la ley. A partir de la reforma del año 94, el convenio queda incorporado dentro de nuestra legislación. Sin embargo, quería especialmente comentarles una cláusula constitucional original en Argentina, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Es decir, Argentina tiene una democracia indirecta y no directa, como en las viejas polis griegas, lo cual depara varias consecuencias concretas que vamos a analizar ahora. Países signatarios de la OIT, vemos que hay 21. He destacado aquí Argentina y Perú, pero verán ustedes rápidamente que de los 21, 15 son de Latinoamérica. Esto nos debiera dejar pensando algo. Aún aquellos países que no han ratificado la Convención 169 la utilizan por vía de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí tienen también el listado, que no voy a repasar para no abusar de su tiempo. Respecto a la consulta y participación, quisiera ahora compartir con ustedes algunos puntos de esta convención para luego analizar conjuntamente las consecuencias que derivan de ellos. Primero, el artículo 6. El artículo 6.1 dice: al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Algunos puntos para tener en cuenta. Primero, procedimientos apropiados. Segundo,
sus propias instituciones representativas. No soy un experto en la realidad imperante en el Perú, pero les puedo asegurar que en la Argentina es muy difícil encontrar pueblos originarios con instituciones representativas en el cabal significado de estas palabras. De hecho, un buen momento para una aclaración. Cuando uno revisa el mapa del Perú y el mapa de Argentina, cosa que he tenido ocasión de ver detenidamente en el día de ayer y hoy en las presentaciones de los brillantes expositores que me precedieron, uno nota que en el Perú los proyectos mineros se encuentran prácticamente en todo el Perú y los pueblos originarios también, prácticamente en todo el Perú. El Perú, a diferencia de la Argentina, es un país famoso por sus pueblos originarios y por las obras incluso que estos pueblos dejaron. El territorio que hoy ocupa Argentina tiene la realidad contraria. Argentina, ya desde el momento de la llegada española, es una tierra habitada en muy menor medida que el Perú, por un número muchísimo menor de pueblos originarios, y a su vez cada uno de esos pueblos originarios compuestos por un número muchísimo menor de habitantes. Esto se ve rápidamente en que seguramente no conozcan ustedes grandes monumentos u obras dejadas por estos pueblos originarios argentinos, como sí ocurre con los mundialmente conocidos del Perú. Y un tercer elemento, además de los pocos pueblos originarios y la escasa población de ellos, es que en gran medida los que habitaban lo que luego sería el territorio argentino eran nómades, es decir, nunca se establecían por mucho tiempo en el mismo lugar para dar lugar a este tipo de obras, lo cual plantea un elemento geográfico temporal que voy a analizar, si me permiten, hacia el final de la presentación. El artículo 6.1b dice: deberán establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles, en la adopción de las decisiones e instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan, para no marearlos con demasiadas palabras. Va a llevar tiempo y esfuerzo para que los pueblos originarios puedan acceder a poder participar en estos mecanismos que son propios de culturas con distinta escritura, con distinto acceso a tecnología, en la misma medida que ellos. Nuevamente creo que el convenio 169 tiene aquí una declaración de principios. Deberíamos tender a que sea por lo menos en la misma medida, pero creo que coincidirán conmigo que pretender que esto ocurra hoy no es realizable. Artículo 6.1c. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y, en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para este fin. Aquí quisiera detenerme en dos aspectos. Primero, propender al pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de los pueblos originarios. De eso se trata. Esa es la médula de la consulta y participación. Lo que hay que llevar luego a la práctica es cómo se le permite a estos pueblos originarios, en el cumplimiento de su propia cultura y sus propias instituciones, plantear sus iniciativas, que podamos reconocer cuando estas iniciativas responden realmente a sus instituciones, cultura, y eso sí, darle los medios, incluyendo los económicos, pero no solamente limitado a los económicos, para que puedan lograr este fin. Es decir, permitirles
que este derecho en expectativa que la Convención 169 les da pueda llegar a un buen fin en la práctica. Artículo 6.2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Van a ver que hay ciertos puntos que se repiten en el articulado de la 169 y que siempre terminan girando sobre lo mismo, es decir, potenciar la facultad de estos pueblos originarios de plantear cuáles son sus iniciativas, que estas iniciativas se puedan traslucir a la realidad económica actual y que estas medidas propuestas puedan ser planteadas de modo tal que sean realizables en la práctica. Y cuando digo realizables, incluyo lo que varios ponentes han dicho antes que yo hoy, y es que al hacerlo no provoquen costos que estos mismos pueblos originarios sufran en sus economías regionales y en sus culturas regionales. Artículo 15. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tenga derechos sobre los recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con mira a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Quisiera aquí plantear dos temas. Primero, nótese la palabra deberán y no podrán. Es una obligación de los estados firmantes. Pero segundo, que a veces pasa más desapercibido por no estar tan claro en el articulado. Habla de determinar si los intereses de estos pueblos serían perjudicados. Tengamos en cuenta que los intereses de los pueblos originarios pueden ser perjudicados por proyectos en sus tierras, como que también pueden ser perjudicados si determinados proyectos no se realizan en sus tierras. ¿Sí? Lo planteo, tal vez parezca obvio, pero he escuchado muchas veces el planteo solo en un sentido, es decir, si un determinado proyecto, por la sola existencia del mismo, perjudica a un pueblo originario. Habiendo trabajado en remotas regiones y en variadas, les puedo asegurar que muchos pueblos originarios consideran un perjuicio el que determinados proyectos no lleguen a realizarse por cuestiones en las cuales ellos no han podido participar acabadamente. Es decir, nuevamente, la determinación de el beneficio de un proyecto para una comunidad debería ser tanto respecto de los costos que le produce como respecto de los beneficios que le produce. El segundo inciso del artículo 15 establece que los pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades. Me voy a permitir aquí ser un poco más extremo con el artículo de la 169, a veces criticado por exceso, a veces criticado por defecto. Que los pueblos interesados puedan participar siempre que sea posible es una tautología. Siempre tienen que participar. Si no pueden participar, no debe realizarse. Esto tiene que ser un punto de partida de todo proyecto. Todo aquel proyecto que deje en forma neutra a una comunidad local, no creo personalmente que sea un proyecto que merezca llevarse adelante. Y en segundo lugar,
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir es casi una obviedad. Si un proyecto les va a producir un daño, un perjuicio que no va a ser equitativamente indemnizado, va de suyo que la comunidad no debiera aceptarlo ni aprobarlo. Y si me permiten un juego de la segunda parte del inciso segundo con la primera, no carente de cierta picardía, les diría que es obvio que ninguna comunidad va a aceptar un proyecto que le cause perjuicios a cambio de participar, si es posible, en los beneficios. Yo por lo menos no lo aceptaría para mi comunidad. Artículo 17. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. Otro punto importante. El principio de toda esta legislación debiera ser, en mi opinión, tratar de llevar los beneficios a las comunidades locales sin que tengan que trasladarse de sus tierras originarias, con lo cual, cualquier referencia a enajenar, transmitir e incluso emigrar, creo que tiene que ser tomado con muchísimo cuidado y solamente en casos extremos. Artículo 22. Estos programas especiales de formación deberán realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. De tanto analizar la normativa de la 169 desde el punto de vista económico, a veces nos olvidamos de lo cultural, que es tal vez lo más importante de toda esta normativa. Y aquí quisiera dejarles un tema para reflexión. Cuando una compañía, ya sea minera, petrolera o de cualquier tipo de explotación económica, llega a una zona donde hay una cultura originaria, suele tomarse como un punto casi obvio que el llevar nuevas formas de tecnología, nuevas formas de comunicación, el acceso a culturas diferentes, hasta idiomas diferentes, es de por sí un beneficio. Me permito disentir y plantear que el acceso a todo ello es un beneficio, siempre y cuando esto no implique una velada imposición. Quisiera plantear el caso contrario, es decir, que todo aquel acceso de la cultura originaria a cuanta cultura, tecnología y lengua que no sea la original, vaya siempre de la mano de los recursos y de los incentivos que le permitan a esta cultura originaria mantener todos aquellos aspectos de su cultura que los hacen únicos, y uno de ellos es el lenguaje. Al respecto, una experiencia muy positiva que se ha realizado en lugares tan distintos como Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, es el incentivo a las escuelas bilingües, ya sea el maorí en Nueva Zelanda, el guaraní en ciertas regiones de Argentina y las lenguas originarias en varios lugares de Canadá. La autoridad
competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas cuando haya lugar. Es una nueva formulación de principios que venimos viendo en las filminas anteriores. El inciso tercero señala: además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de los pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. A esto me refería con los recursos económicos y los demás incentivos que hagan que cada pueblo, al mismo tiempo que adquiere nuevos conocimientos, mantenga los suyos originales, que son su verdadero tesoro. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena, o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar ese objetivo. Nuevamente, y esto lo dejo para los expertos en lingüística, salvo por la inexistencia de miembros del pueblo originario que conozcan la lengua local y la sepan enseñar, salvo en la inexistencia de ellos, no se me ocurre otra razón por la cual mantener la lengua y la riqueza cultural local no sea viable. Y si es viable, hay que incentivarla a toda costa. Con lo cual vemos que, según el artículo 6 de la 169, los gobiernos deben consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Hay que tener cuidado porque con esta definición tan corta de 2 líneas, si lo analizan detenidamente van a ver que se pueden cubrir prácticamente todos los casos de cualquier proyecto que se les ocurra. Estableciendo los medios a través de los cuales los pueblos interesados podrán desarrollar sus propias instituciones. Los caracteres de la consulta: debe ser previa, es decir, no impuesta ex post. Segundo, deben ser procedimientos formalizados para establecer el diálogo genuino. Por favor, ayúdenme a recordar la palabra genuino para las conclusiones. De buena fe, tendiente a buscar que se genere confianza entre las partes. Adecuada y a través de instituciones representativas de los indígenas, respetando sus costumbres y su manera de tomar decisiones, ¿sí? Las maneras de tomar decisiones de los pueblos originarios no necesariamente son las mismas de las comunidades organizadas con democracias modernas, de una persona, un voto. Y un ejemplo que me viene a la mente rápidamente es como en las comunidades aborígenes generalmente se le da un mayor peso a la gente de mayor edad, y que a medida que me acerco a esa edad pienso que es una gran idea. La consulta debe ser de un alcance amplio, ¿sí? Alcance amplio, nuevamente, tenemos que tomar el alcance amplio con los criterios de la cultura local y no de nuestros criterios, ¿sí? Si la cultura local, por sus propias decisiones, limita a determinadas personas el participar en estas decisiones, tenemos que respetar la localía. Y luego, bueno, vinculante o no vinculante. Vamos a saltear este punto 16.2 que ya lo hemos analizado, y de paso le pido a los organizadores, si me estoy yendo de tiempo, que me avisen porque no he tomado. Carácter del consentimiento. Aquí los abogados y estudiantes de Derecho verán una novedad. Debe ser libre, debe ser previo, informado,
Y en este aspecto quisiera rápidamente pasar por la legislación argentina. Ya vimos la Constitución reformada en el año 94, existen distintos decretos leyes, que se refieren a los derechos de los pueblos aborígenes o pueblos originarios.